¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Tenemos el retorno de Mónica Rincón, que estuvo ahí pasándole las huellas a Donald Trump, Francisco Covarrubias, Paula Escobar. Vamos a tener al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en un ratito más. Y tenemos primero nuestra sección denominada Test de Tolerancia, donde parte Paula Escobar. Muy bien. Mi test de tolerancia esta semana se lo voy a pasar al senador Alfonso de Urresti, que dijo que las AFP son una estafa piramidal. Nosotros vamos a discutir en un rato más en profundidad el tema de las AFP, de su falta de legitimidad, de su falta de poder proveer pensiones dignas a los chilenos y cómo este es un sistema que está en crisis, y no voy a entrar a defender obviamente a las AFP. Dicho eso, creo que un senador de la República empiece con estrategias que son propias de Donald Trump, exactamente, que es empezar a mentir, cambiar los hechos, me parece gravísimo y creo que es algo que tiene que ser parado ahora. Tiene que recibir la sanción social, la sanción ética más alta, porque realmente creo que esto sí empieza a socavar las instituciones de una manera permanente y realmente grave, como ha pasado en Estados Unidos. Me sorprende además que el senador no haya manifestado nada, digamos, no se haya arrepentido, no haya dicho que estuvo mal, porque en democracia estamos todos tenemos derecho a tener nuestra opinión de los hechos, tenemos derecho también a disentir, a discrepar, a criticar, y eso solo enriquece un buen debate público. Pero lo que no tenemos derecho es a inventar y fabricar hechos de manera de manipular a la opinión pública, menos en un momento como el que estamos en Chile, y menos con un sistema como es el de las AFP, que está en problemas y que necesita ser reformado con seriedad. Así que el senador Alfonso Urresti no pasa mi test de tolerancia esta semana. Muy bien, voy yo con mi test de tolerancia. Mi test de tolerancia tiene que ver con algo que generó la Contraloría General de la República, que es una encuesta. Una encuesta donde se consultó a 16.809 personas en 16 regiones, 328 comunas. Una encuesta que tiene que ver con la percepción de corrupción que se tiene por parte de la ciudadanía. Y lo que pareció impresionante es que la percepción de corrupción para el año 2020 es mucho peor que la del año 2019. Hay muchas razones por las cuales esto puede pasar, aunque, por ejemplo, no hayan habido casos nuevos. Una de esas se llama, en términos de psicología social, heurística de disponibilidad. Eso significa, en pocas palabras, que si tú ves mucha información sobre corrupción, probablemente vas a asociar de que hay demasiada corrupción, aunque se esté hablando de corrupción en otra parte o en otra medio. Por eso es que uno siempre cree que tiene más posibilidades de ser mordido por un tiburón a que te caiga un tornillo de un avión en la cabeza, porque has visto más películas con mordeduras de tiburón que tornillos en la cabeza. Dicho eso, es sumamente interesante lo que plantea Contraloría, porque las 5 áreas que más tienen que ver con corrupción para la ciudadanía son compras públicas, 71,8%, contratación de personal, 65,3%, construcción de obras públicas, 54%, entrega de beneficios sociales, 43,8%, y fiscalización y auditoría, donde tú vas a fiscalizar y pides coima, 32%. Pero hay una pregunta extraordinaria, que es la pregunta del millón. Es una pregunta y le dicen, ¿cuántos de ustedes han tenido experiencia de corrupción institucional? Y 51,4%, es decir, 1 de cada 2, 8.645 personas de la encuesta dicen que ellos tuvieron experiencia personal. Pero a la hora de preguntarles inmediatamente si denunciaron, solamente el 32,9% denunció. Y la pregunta es, ¿por qué denunció el 32,9%? Responden, porque consideran que desconfían de la institucionalidad, que la denuncia no tendría consecuencia, o que esto ha pasado siempre y por lo tanto era mejor quedarse callado. Creo que es una encuesta sumamente interesante, porque la corrupción a veces es fruto de malas personas, sin duda, pero a veces es fruto de un diseño. Y yo creo que nosotros tenemos que mirar muy atentamente sobre qué variables tenemos hoy día para que la gente perciba que la corrupción es parte prácticamente del modelo, parte de la forma como nosotros nos relacionamos. A un país que
Digámoslo claramente, hasta hace bien poquito nos considerábamos los ingleses de América Latina, los tipos que éramos perfectos, los mejores carabineros estaban acá, las policías de otros países eran corruptas, lo veíamos en la tele. No, la Contraloría reflejó a través de esta encuesta un hecho que probablemente llama mucho la atención y debiera ser alarmante para la ciudadanía y sobre todo para si se puede hacer algo a nivel institucional para corregirlo en el próximo proceso constitucional. Somos percibidos. Es percibido el país más corrupto el 2020 de lo que era el 2019 y en el 2019 tuviste harta corrupción. Francisco. Una nueva mala noticia, digamos, para este 2020. No, mi tema está relacionado con otra cosa, es la amenaza de acusación constitucional, la nueva amenaza de acusación constitucional que vimos esta semana, a principios de la semana. Esto surgió a propósito de la petición del ministro Briones o del Ministerio de Hacienda para obtener los RUT de las personas que habían pedido el retiro del 10%. Esto en el fondo se solicita con fines estadísticos, dijo el Ministerio, y la ley, y eso es la paradoja de esto, la ley del 2009, hecha ad hoc para esto, la faculta al Ministerio, y no solo la faculta, se le pide expresamente que se haga de forma tal de que los beneficios previsionales puedan ser estadísticamente cotejados y llegar de mejor forma con la ayuda social. Sin embargo, lo que vimos de un grupo de parlamentarios de la oposición es una nueva amenaza de acusación constitucional. Sería la 10ª acusación constitucional si es que esta se llevara a cabo. Claro, con el paso de los días hemos visto que se ha desinflado un poco esta amenaza porque, entre otras cosas, supongo que se leyeron la ley y se dieron cuenta de que estaba absolutamente facultado el Ministerio de Hacienda para hacer esa petición. Y la petición no tenía otro objeto, y también seguramente vamos a hablar respecto al 10%, es ver finalmente si quienes habían exigido o retirado el dinero eran en el fondo objeto de una merma en sus ingresos o no, y de esa forma poder hacer una estadística general, no una persecución uno a uno, porque no tendría ningún sentido, sino una estadística general para saber finalmente quiénes habían retirado y en el fondo cómo se comportan los grandes números. Yo creo que más allá del caso particular, creo que las acusaciones constitucionales en Chile están tomando un cariz muy complicado. O sea, es legítimo que la oposición no le guste cómo lo haga el gobierno. Pueden considerar que el gobierno lo hace súper mal, que los ministros lo hacen súper mal. Es completamente legítimo, así es la democracia. Pero me parece que, en el fondo, la amenaza permanente de las acusaciones constitucionales en caso de actuaciones, de alguna forma porque a ellos no les está gustando, me parece que es muy negativo. Esto partió con Yarna Proboste, con otro conglomerado, digamos, que estaba en la oposición. Yo no digo que esto sea... Pero en el último tiempo creo que esto ya se está yendo un poquito al chancho. Así que no pasa el test de tolerancia, a mi juicio. Mónica Rincón. Ya, yo voy a aplicar mi test de tolerancia a la vergonzosa actitud del presidente Donald Trump de no reconocer los resultados de unas elecciones en la que todos los organismos, incluso los del actual gobierno y hasta los casos que se han presentado, dicen que no hay ningún indicio de fraude. Pero me cambié a Perú. Pucha, y estuviste tan cerca de Donald Trump, tú, porque te vimos afuera de la Casa Blanca, no te hicieron pasar. Cerca. No, estuvimos en la Casa Blanca, en los jardines, pero entró a la Casa Blanca, entró a la Casa el Blanca. único medio chileno. Gracias, Que la veo. Muy bien, muy bien. Pero me cambié a Perú. Ya. Y creo que el día de hoy además lo amerita, una crisis política que cuestiona el sistema económico, sí, pero más que el sistema económico, creo que lo que se está cuestionando hoy día en Perú es el rol de los políticos y la corrupción. Una corrupción además y una vergonzosa forma de comportarse de la clase política peruana que hace más dolorosa la situación económica y la crisis de la pandemia que están viviendo. O sea, en una situación económica compleja y con el COVID de por medio, obviamente que el malestar crece. Corrupción han habido muchísimos casos, pero son muchísimos, por el Lavallato, por constructoras, parlamentarios que tienen intereses en un lado y en el otro, la minería informal también, minería informal contaminando cursos de agua y ríos amazónicos, una pelea además con el destituido Martín Vizcarra, presidente, que además les puso límite a la reelección a los parlamentarios, o sea, devaluó la posibilidad de que fueran objeto de lobby porque ya no tenían más posibilidad de reelegirse, por su pelea además también contra la corrupción que se da en el tema de las universidades. La reforma a las universidades fue un tema clave en Perú porque hay varios que son dueños, accionistas dentro de los parlamentarios o que reciben lobby de dueños de estas universidades que regalan títulos, que muchas de ellas, hay unas muy prestigiosas, pero muchas también que no tienen ningún valor. Por eso también vemos muchos estudiantes de esas universidades en las calles, ¿no?
Y lo terminan destituyendo también por una investigación de corrupción a Martín Vizcarra. Y no es que la gente quisiera defender a Vizcarra y que no lo investigaran, pero querían que fuera la justicia, no el Parlamento, el que decidiera si había habido o no corrupción. La reflexión final, para traerlo a la conversación, es que una vez más un tema internacional me parece que es relevante, como lo son las elecciones de Estados Unidos, no solo para mirar y levantar la mirada, sino también porque podemos vernos reflejados en lo bueno y en lo malo también en otros países. Porque de nuevo, por ejemplo, como Estados Unidos nos muestra el racismo imperante, este racismo estructural, y nos muestra entonces que si las vidas negras importan, las vidas mapuche también importan, y las vidas de los haitianos, inmigrantes en nuestro país también importan, no solo respecto a que vivan o mueran, sino con qué calidad de vida lo hacen y con qué oportunidades. Ni Perú, ni Chile, ni Estados Unidos puede su democracia funcionar bien con niveles de desigualdad tan grandes. En Perú estamos hablando que 7 de cada 10 trabajadores lo hacen en el mercado informal. De eso estamos hablando. Y con 6 presidentes, además, investigados por causas de corrupción graves en Perú, de eso hablamos. Podríamos aprender entonces cómo la corrupción horada una democracia, como también la ha horadado en Chile, pero siempre decimos que estamos muy lejos de eso, es que sabemos cómo empiezan, pero no cómo terminan. Y cuando hay impunidad, cuando no hay sanción, cuando se hacen cambios, pero no los necesarios y no suficientes, entonces creo que es bueno mirar lo que está pasando en Perú y acordarnos que hay una agenda anticorrupción que sigue durmiendo en el Congreso y que cuesta 0 pesos, pero necesita voluntad política. Sí, perdón. Yo quería comentar, bueno, yo creo que es multicausal esto, pero evidentemente hay algunas cosas que podrían tener una cierta similitud con Chile en cuanto a por ejemplo, la fragmentación del Parlamento peruano, que da cuenta un poco de la crisis que ha existido en los distintos países de Latinoamérica entre los presidentes y los parlamentos, lo que da un problema de gobernabilidad que ha ocurrido en Bolivia, que ha ocurrido en Perú, que ha ocurrido en Brasil, que ha ocurrido en Paraguay, que ha ocurrido en Ecuador, en todos los países de Latinoamérica, de una forma bien tremenda y pone en jaque finalmente el presidencialismo propio de Latinoamérica. Y al mismo tiempo con un hecho particular en el caso peruano, porque Vizcarra es popular, es una anomalía para estos tiempos, pero es popular, tiene más del 50% de apoyo y por lo tanto lo que ha ocurrido ahí es que la gente, más allá de salir a protestar por la corrupción y todo eso, ha salido a defender al presidente constitucional. Sí, no, porque ahora no hay tanto de estar pidiendo que él vuelva como de decir paremos con esas prácticas. O sea, que hay algo más profundo también. O sea, ¿cuál fue la otra? ¿Cuál fue la otra protesta importante que hubo antes de esta, en un país que no estaba acostumbrado a esta masividad de protestas, cuando entre Navidad y Año Nuevo trataron de sacar a los fiscales que estaban investigando el caso Lavallato? Y de nuevo, ahí el presidente Vizcarra tuvo una posición muy fuerte. Entonces, incluso más allá de la figura de él mismo, representa, aparte de su popularidad, también el tema de paremos con el tema de la corrupción. Mónica, yo quisiera agregar también algo que creo que las similitudes que tú estableciste muy bien entre el caso peruano y el caso chileno, también hay otras cosas que son, por ejemplo, según lo que yo he reporteado con fuentes que conocen mucho o gente en Perú, el desacople entre la clase política y la ciudadanía que se venía produciendo ya hace mucho tiempo, como también ha pasado en Chile. Luego, el desprestigio de las instituciones, a un nivel mucho más grave que el nuestro, pero hay que ver ese ejemplo para que no se repita. Y también una sociedad agotada, cansada, abatida por la desigualdad, que es mucho más alta que la chilena, y por mucha más pobreza que en Chile. Entonces, yo creo que acá hay una llamada de alerta también, primero al Congreso, que aquí ha tenido un papel súper irresponsable porque ha vacado, como dicen en Perú, a muchos presidentes, y ahora no resultó, digamos, pero hay aquí un problema con un Congreso que esta tensión, como dices tú, Francisco, con el Poder Ejecutivo lo resuelve de una manera que crea inestabilidad, que se salta la institucionalidad. O sea, hay un tema ahí que hay que mirar con mucho cuidado. El realismo mágico. Exactamente. Y también tener mucho cuidado en no destruir las instituciones. O sea, yo creo que también hay que lograr no destruir las instituciones al nivel como está pasando en Perú, en que mientras hablamos está todo líquido, se está todo por definir, en una situación muy grave y que nos parece a todos gravísima. Ahora, solamente para ir a lo siguiente. Para ir a lo siguiente, en todo caso me parece bien impresionante que con 2 muertos y sale la gente a la calle, renuncia el presidente que estaba en su lugar. Con los casos de brutalidad policial, otro tema más. No digo que es una cosa que hay que repetirla constantemente, pero la salida de la gente a las calles, indignada por una situación que ya lleva 6 presidentes, 5 presidentes, uno con suicidio, otro que fue extraditado, 3 que han estado metidos en Lavallato y Odebrecht y todo lo demás. Bueno, sale la gente a la calle y se siente inmediatamente el impacto, hay reacción.
Es que también es un Ahora, lleva presidente que una no fue semana, electo, claro. además. Fue un Lleva presidente no pocos días, electo y claro. que llega después de que Exacto. sacan a alguien O que sea, había con poca luchado en contra de legitimidad sí mismo. también. Vámonos, A Chile. volvamos a Chile. Tenemos el segundo 10% de las AFP ahí, toreándose. Yo entrevisté a Sebastián Torrealba en Última Mirada esta semana, jefe de bancada de Renovación Nacional, y él me dijo, porque le pregunté directamente, él me dijo que él creía que en el Senado iba a pasar y que probablemente iba a haber segundo 10%. ¿Es esto de alguna manera un déjà vu? ¿Es de alguna manera qué sé yo, el Día de la Marmota? ¿Ves exactamente lo mismo? ¿Se grimen las mismas razones para finalmente tomar la misma conducta? Una de dos. O no hubo nada novedoso que hacer para intentar parar este segundo 10%, esta vez por parte del gobierno. No hubo nada lo suficientemente creativo o novedoso para hacerlo. O, ¿cómo se explica que estén los miembros del oficialismo pero felices de la vida, levantando las manos? Y mucho más cada que la vez primera celebran, vez, además. Y la presidenta de uno de los partidos diciendo que en realidad son prácticamente una rémora, a lo que le contestan, el propio Iván Moreira le contestó muy duramente hoy día que, oye, esto que hace Jacqueline Van Rysselberghe de poner unos contra otros dentro del mismo coalición de gobierno, solamente redunda en que se tenga la conciencia de que hay una élite, así lo dijo, hay una élite que no tiene ningún tipo de conciencia de lo que está pasando a nivel de calle, y por lo tanto, cuando ya ese tipo de argumentos es el que llega en el oficialismo, que desde el primer día se opuso al retiro del 10%, tú dices, a ver, ¿no hubo nadie que tuviera una idea nueva en este segundo retiro? ¿Creyeron que no pasaba por qué? ¿Por obra de magia? No, y además con otra la cosa necesidad más. que hay, o Claro. sea, con la necesidad real de la gente económica. Ahora, yo creo que hay una molestia, además, también dentro de varios parlamentarios oficialistas, como bien puntualizaba la Paula, se suman más que los de la vez anterior, son 130 en total ahora. Y tiene que ver con que no se haya extendido el ingreso familiar de emergencia después de octubre. Ahí hay un punto de inflexión. Ahora, a mí me parece que entiendo la necesidad evidente que existe en la gente en la pandemia. La afectación es transversal, mucho más allá de los sectores de menos recursos, pero no me parece que sea para celebrar que con la plata de los trabajadores se tenga que Exactamente. enfrentar un tema que creo que debió haber sido financiado más bien con impuestos de todos los chilenos, tal vez con una renta básica. Y además me parece más grave todavía, y sobre todo en sectores de la nueva mayoría, que apoyen una medida sin que se ponga un impuesto para quienes tenemos más recursos. ¿Por qué? Porque esos impuestos que nosotros si retiramos un 10%, no vamos a pagar, son impuestos que dejan de ir a quienes más lo necesitan. Entonces me parece que además es cierto, el gobierno llega tarde, llega mal muchas veces, pero también los parlamentarios han llegado tarde ¿en qué? En que no lograron entre todos concordar una renta universal. Los datos del Estado son escasos, así que cuesta focalizar en las políticas, y no se ha hecho una reforma al sistema de pensiones en Sí. que la gente sienta como legítimo este Exacto. sistema de pensiones y que en el fondo tú digas realmente vale la pena. Porque para mucha gente que tenía una pensión mínima, si le das la posibilidad de retirar, entre tener el efectivo que necesitan con urgencia, Claro. Y además, o si no, tener igual el Estado le va a tener que dar la exacto. pensión Entonces, básica que entre solidaria. financiarlo yo solo la pensión mínima, Sí. o que te la cofinancie, o te la financie entera el Estado, que te la financie el Estado. Pero yo me pregunto, si se supone que hay que ayudar a los que tienen menos, ¿qué pasa con los 2 millones que ya retiraron todo y que no tienen nada que Claro. retirar? ¿Qué va a pasar después cuando queden 4,2 millones sin nada que retirar? ¿Cómo se les va a ayudar a ellos? ¿Y por Sí. qué sin impuestos? A los que, no digo a todos, sino que a los que tenemos más ingresos. Exactamente. Yo creo que ahí un punto esencial es que estamos llegando tarde no solo a las ayudas de las personas, que hablaremos más en detalle de eso, porque ha llegado algunas personas, pero no ha llegado la clase media ayuda. Y eso es un grave problema porque hay mucha gente de clase media que está en muchos problemas también. Pero creo que lo esencial es que finalmente el sistema de pensiones no se ha logrado reformar. Eso es gravísimo y todavía queda una ventana de oportunidad para hacerlo en este gobierno, porque esta semana se vuelve a discutir en el Senado. Entonces, yo creo que aquí es muy importante que el gobierno entienda que le queda la última oportunidad de hacer además un legado histórico, porque la propuesta de la senadora Carolina Goich y del senador Letelier
es una propuesta razonable que han trabajado los técnicos de centroizquierda, que tiene digamos, un apoyo bastante transversal dentro de la oposición, no completo, pero tiene un apoyo, y que en términos generales, digamos, es un proyecto muy razonable. ¿Por qué? Porque el 6% adicional va a un fondo colectivo completamente, ni 3 ni 3, ni 2 ni 2, sino que completamente un fondo colectivo que da solidaridad intra e intergeneracional y además a las mujeres, perdón, y con esto termino, se respeta la propiedad individual del 10% anterior, por lo tanto no se reviente el sistema, no se estatiza ni se nacionaliza como otros proyectos como el de la senadora Proboste, que obviamente es dinamitar completamente el sistema. Esa plata ya es de personas que tienen esa plata en su cuenta. Se crea además una transición hacia una pensión básica universal garantizada de 11 UF para las personas que coticen al menos 30 años y que se transita a algo así. Francisco. Bueno, todo lo que han dicho ustedes a mí me da cuenta de la falta de racionalidad que ha tenido este debate. O sea, yo creo que no había nada que parar a esto, porque esto no es racional. O sea, aquí los técnicos de la centroderecha y de la concertación, incluso Claudia Sangüesa del Frente Amplio en su momento dijo que esto era pésimo hacerlo. El Banco Central, liderado por el socialista Mario Marcel, dice que esto es absolutamente dañino. El encargado de la OCDE de las pensiones, la OCDE, de quien nos miramos para comparar las desigualdades, para comparar y compararnos con los países que nos interesa compararnos, dice que no entiende lo que está pasando. Por lo tanto, yo creo que aquí Fernando y los argumentos que han dado ustedes da cuenta de que aquí no había racionalidad para esta discusión. Y yo escuché la discusión y en el fondo acá había una cosa emocional de dinamitar el sistema, lo que tú estabas hablando. Yo creo que hay una racionalidad, pero que es prístina. ¿Cuál es? El que tú no tienes ninguna alternativa que sea lo suficientemente poderosa es que, para sacarte eso. sí, te voy a poner un ejemplo. pero es que, si es que hubiese salido lo que dice la Mónica, El si ingreso hubiese familiar salido de la renta emergencia, básica la renta universal básica temporal universal. y te hubiesen puesto 550 lucas por lucas, no te sacan las plata. pero Fernando, si tú ves hoy día, va a salir esta semana un informe del Banco Mundial, pero que ya se adelantó algunas cosas, y da cuenta de que Chile es de los países donde más ayuda ha llegado a la familia. Sí. Es cierto, a todos nos gustaría que llegaran más, pero los recursos son limitados. Es cierto que el gobierno ha estado tarde, tiene una falta de liderazgo que es evidente, todo eso obviamente que voy a estar de acuerdo con usted, pero tampoco eso sirve. O sea, decir, mira, en Chile, por el Banco Mundial, no digamos que un organismo, digamos, de libertad de desarrollo. Francisco, entonces, la suma de transferencias directas son 6.000 millones de dólares. Pero ¿cuánto le va a salir? Esto le va a salir mucho más, le termina saliendo más caro esto, obviamente. y además Sí, va a está endeudar bien, al país está bien. para el El periodo de punto- gobierno. con esto Y una cierro, renta con básica esto cierro. universal. El punto es que yo creo que la falta de racionalidad que tuvo esta discusión, cuyo emblema es ya no cobrarle impuestos a quienes realmente no necesitan la plata. O sea, ese ya es el emblema de la falta de racionalidad, me da, en el fondo, da cuenta de que esto tenía otro objetivo, y el objetivo central inicial era dinamitar el sistema y después congraciarse con la calle. Y tú, No hay dices, otra cosa. dices, Francisco, si te entiendo mal, que 13 senadores de Chile Vamos y una cantidad enorme de... El segundo punto, congraciarse con la calle. De diputados 48 ahora de son de Chile Chile Vamos están pensando... a ninguno pispó que esto era una cosa para dinamitarlo, como tú estás diciendo, pues, y es que cayeron todos en el juego. lo que decía, que parte qué por cosa? dinamitar el sistema y después el resto por congraciarse con la ciudadanía. Y está bien, si tú en cualquier país del mundo que plantees que tú puedas no cotizar y consumir el dinero, en todas partes se va a hacer. Por eso es que es obligatorio desde que Bismarck en Alemania estableció los sistemas previsionales, porque la gente naturalmente todos somos partidarios de comernos los ingresos actuales, ¿cierto? Y no guardar para adelante. Dale. Y yo creo que lo del Banco Mundial, que hoy día de hecho aparece el informe, el preinforme, ¿cuál es el punto acá? Que finalmente no se ha arreglado el tema de las pensiones en general, por lo tanto la deslegitimación del sistema persiste y las pensiones bajan persiste, que es lo que hay que arreglar ahora para la gente que tiene más las pensiones, lo solucionemos ahora. Por eso que el gobierno ahora tiene que liderar esta cuestión, sacar adelante este proyecto que ha sacado liderado la Grana Goetz. ¿Qué pasa con lo del Banco Mundial? Claro, Chile es el país de la región que más aumentó la ayuda a la familia, pero la pobreza se va a incrementar en 800.000 personas y mucho más grave aún el informe del Banco Mundial es la cantidad de personas de clase media que van a pasar a ser vulnerables porque están sobre la línea de pobreza pero bajo la línea de la clase media. Se llaman personas vulnerables ese grupo, 2,3 millones de personas de clase media en Chile están ahí. Ese es el drama del COVID mundial. Bueno, eso entonces es tienen que Chile, eso darle es Italia, eso es Estados Unidos, eso es Sí, no, Argentina. pero Tienen que darle algo. Yo no estoy aquí para defender al gobierno. Espérate, yo quiero hacer una cosa. Una sola moción
de orden estadístico. Eso pasa en Francia, eso pasa en España, etcétera, con el COVID, sí. Pero los países antes de COVID, como entran al COVID, vienen ya bandeados. Y tienen una situación totalmente distinta. Lo que pasa es que nosotros tenemos una situación de desigualdad que recientemente hay un montón de personas que la acaban de conocer, acaban de darse cuenta lo que era. Ministros inclusive, subsecretarios inclusive, que dicen, oye, chuta, no nos dimos nunca cuenta de la cosa que había. A diferencia de eso, en Italia, en España, en Alemania, te saben exactamente cuál es la situación de desigualdad que tienen y por lo tanto la pueden corregir con maneras directas. Nosotros, para darle a, qué sé yo, una cantidad de... La ministra del Trabajo habló de 30% de economía informal, llegar con algún tipo de ayuda, cuando la ayuda siempre llega por canales institucionales y tú no sabes cómo llegar a gente que no conoce dónde está. Lo acabas de descubrir ahora. Bueno, Fernando, Sí. pero yo estoy... Porque ¿Cómo no voy a estar de acuerdo ¿Cómo no voy a estar de acuerdo contigo? Me parece tapado. que ese tipo de declaraciones son inaceptables simplemente. El punto que yo quiero marcar es que acá el objetivo de esto no es un objetivo racional. Tengo una duda en lo que tú dices, porque, a ver, es cierto que este país o este modelo se construyó con varios pilares, pero dos esencialmente. La Constitución, que ya sabemos que viene del proceso constituyente, y las AFP. La AFP es básico en el sistema económico chileno, ¿no? Y entonces, claro, lo que está en juego es verdad, es harto, pero yo tengo la impresión, puedo estar equivocada, que en este segundo retiro vi menos entusiasmo que en el primero, y de varios sectores. ¿Y por qué? Porque en el primero hubo una discusión más explícita respecto de si esta era una forma o no de dinamitar las AFP. Y aunque para algunos tal vez eso sea una fórmula, en este segundo retiro, también hay otro efecto que es importante y que es que mucha gente sintió ahora por primera vez que esta era su plata y que podría no estar dispuesta o con tan buena disposición hacia el tema de la solidaridad. Entonces no me queda tan claro para dónde van a tornar las cosas. Lo que sí me queda claro es que para todos ellos el sistema como está, el sistema de seguridad social, llámese AFP, llámese como se llame, no tiene legitimidad. Entonces creo que es bien, el gobierno llega tarde y también llegan los parlamentarios tarde porque no han sido capaces desde el retorno a la democracia, que sabemos que este sistema y con todas las comisiones, Marcel, miserables, Bravo, está entrega claro pensiones de verdad miserables. Entonces, sí, entre mala y pésima, claro, yo en verdad creo que es súper racional la decisión de la gente. Creo que lo que no es racional tal vez y no es responsable es que los políticos no se hayan hecho cargo, y en lo que sí creo que coincidimos todo en el tema de los impuestos, que eso sí que ya es como... Por supuesto, pero es que esa es la prueba más palpable pero sí, me parece de todo lo que estamos hablando. que no sé si va a tener el resultado que se espera, y sí creo que en el no haber hecho una reforma importante y también con perspectiva de género, porque déjenme poner un poquito más de perspectiva de género. Sí, pero ¿y por qué es importante? Porque o tú le das a ustedes los hombres un postnatal obligatorio que nos ponga en igualdad de condiciones frente al mundo laboral, o bien, y sueldos parejos, que es otro tema que faltaría para estar parejo en el tema laboral, o bien tienes que compensar a las mujeres. Entonces ha habido falta de perspectiva de género, ha habido falta de una reforma que realmente haga adhesión, porque aquí además va a haber un sector de clase media, quienes tenemos más ingresos vamos a tener siempre de alguna manera cómo defendernos, pero ¿qué pasa con la clase media? Que sí va a haber disminuidas sus pensiones, ¿cómo se va a ayudar a ese sector que no es el que cae en el pilar solidario? Ahora. ¿Por qué no decimos las cosas por su nombre? El sistema de AFP no fue diseñado para dar pensiones. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la Constitución. No fue diseñado para dar pensiones. En el momento en que se construyó el sistema de las AFP, Chile no recibía un peso porque había una dictadura. Y había que financiar y capitalizar a un montón de empresas. Funciona tiquitaca para invertir en empresas, pero extraordinaria. Ahí vienen las grandes, gigantescas utilidades que tienen las AFP para financiar empresas aquí y en el extranjero, porque ahora pueden hacerlo en el extranjero. Funciona extraordinariamente bien, pero para lo que era la misión supuestamente de las AFP, que es dar pensiones dignas, funciona como pero para que estemos sueldo alto, funciona bien también. Desde ese punto de vista, no nos mintamos más. Si nunca fue construido para dar pensiones, fue construido para capitalizar empresas. Sí, te digo algo, yo creo que ahora hay una oportunidad. O sea, no sé si vieron las declaraciones de la diputada Hoffman diciendo hay que sentarse a la mesa y hay que ceder hasta que duela, porque resulta que la UDI también, un sector de la UDI ha sido súper duro en que el 6% tiene que ser para la cuenta individual, se han quedado parados ahí y no han querido negociar con la oposición que tiene un acuerdo serio, y también hay un sector obviamente radical de parte del Frente Amplio, el Partido Comunista, que tampoco quiere este acuerdo porque quiere reventar el sistema. Yo creo que acá hay un buen proyecto, una buena política pública. Ya, pero la negociación implica ceder algo. Pero por favor, si ya se pero yo creo que ¿qué es lo que se hace? Una sola cosa, que sabes que
que súper bien el proyecto, súper bien que negocien, súper bien que lleguen a acuerdo y que hagan lo que debieron hacer hace rato, pero mi punto es que también, si no miramos otra cosa, con lagunas previsionales y con sueldos bajos, no hay sistema en el mundo tampoco que vaya a dar buenas Por eso pensiones, que hay sea solidaridad. o un sistema... Mónica, por eso que hay pero ni solidaridad siquiera alcanza con inter-intra. eso, ni siquiera alcanza con eso, creo yo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con nuestro entrevistado, el ministro del Interior. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Teníamos ya a nuestro entrevistado, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Ministro, bienvenido a Tolerancia Cero. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo en su momento pensé que me iban a invitar como el cuarto alcalde, ¿ah? Pero me invitan como el... ¿Candidato presidencial? Porque No, también no, como demócrata pasó él. también. No, me refiero a que los alcaldes tuvimos un liderazgo importante y por esta mesa pasaron al menos 3 alcaldes bien posicionados. Sí. Y bueno, ahora como ministro del Interior tengo el agrado de estar en esta mesa que siempre la veo por TV, ¿ah? Y ahora estoy acá sentado. Así que gracias por la invitación. Ministro, usted fue bastante, yo no decir que sea duro la palabra, pero fue bastante crítico, muy tajante al principio del estallido social, cuando estaba esta suerte de brecha muy enorme entre los alcaldes y el Ministerio de Salud, cuando asumió Salud, y el gobierno antes con el estallido social, sobre la lógica de los territorios. ¿Eso de alguna manera lo siente usted que llega ahora pero el segundo cargo del Estado, digamos, al Ministerio del Interior? Se lo va a plantear así en términos directos. Usted tiene menos excusa que ninguno de los que han estado ahí para hacer mal las cosas. Porque si que hay alguien que conoce exactamente cómo son los territorios y cómo son la gente y no puede mentir ni sacarse pillos diciendo que no me informaron y no tenía idea que vivían hacinadas las personas, es usted. Por lo tanto, no tiene excusa para que por lo menos en la comprensión y la empatía y la mirada hacia lo que está pasando no la tenga totalmente completa. No tengo excusa por varios motivos. Sí, comparto contigo, Fernando, el análisis y quiero tal vez contarle algo que en su momento conversé con mi gente más cercana cuando tuve la posibilidad, ¿cierto?, de este ofrecimiento, de este cargo. 90% de la gente me decía, ¿pero por qué hay que hacer esto? ¿Ah? Y tuve una conversación muy sincera con algunos amigos algunos que son alcaldes, otros que trabajan conmigo en la Asociación de Municipalidades, fue por Zoom. Yo les pregunté algo, les dije, ¿cuánto tiempo llevamos levantando la bandera del municipalismo? ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo que los alcaldes y alcaldesas somos poco escuchados, poco valorados? ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo que está todo tan parlamentarizado? ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo que en la alta esfera no se considera el mundo municipal? Le dije, ¿cuánto tiempo llevamos eso? Uno me dijo, 10 años, otro 8, otro 7 y medio, no sé. Dije, bueno, le dije, ¿y ahora que me están ofreciendo esto? Que a un alcalde, porque no lo quiero tampoco personificar en mí, yo no creo en las personas perfectas para los cargos ni nada, o sea, yo me puse a disposición, me lo ofrecen y creo que alguna valoración de eso hubo. Pero ahí yo tenía dos posibilidades, es decir, en realidad no, o sea, que yo estaba, no, si era un discurso para la galería, no, en realidad estaba leseando con esto, no, lo decíamos por decirlo, o enfrentar con coherencia y con valentía algo que obviamente en un momento, ustedes comprenderán, entiendo por ahí me han dicho que nunca había pasado en la historia de Chile que un alcalde de las 5:30 de la tarde estaba en un municipio, hace un consejo municipal y a las 7:30, 8 está jurando con ministro del Interior. Entonces hay que poner en contexto. Efectivamente creo que se toma una decisión o la gente que vio en mí esa competencia o esas habilidades consideró lo que tú estás diciendo. Ahora, muchos alcaldes estos días, que me he encontrado con muchos, me he hablado con muchos, me dicen lo mismo que tú me estás diciendo. Ya no, oye, o muchos vecinos me dicen, alcalde, usted nos decía que usted no era el jefe de las policías, por lo tanto tenía que coordinar. Bueno, y ahora me dicen, bueno, ahora tiene la guitarra. Sí, lo sé, sé a lo que iba, sé a lo que vine, llevo 10 días, me doy cuenta que a cada hora que pasa de las atribuciones, pero también hay oportunidades.
Por supuesto, o sea, por ejemplo, no sé si vamos a entrar después en algunos temas, pero una de las cosas que ya conversé con el alto mando de Carabineros es que quiero revisar, por ejemplo, el sistema, el plan cuadrante. El plan cuadrante, Carabineros. Un plan que a mi juicio teóricamente es muy bueno, porque genera proximidad a las policías de los barrios, pero que como alcalde vi que estaba desgastado. Y quiero revisar en conjunto con ellos cómo poder reactivar el plan cuadrante, cómo poder revitalizarlo y cómo poder llegar de manera más próxima y más oportuna justamente a los barrios. O sea, tengo el gran desafío que tú dices, pero también creo que tengo una gran oportunidad. Paula. Ministro, justamente el orden público es una de sus grandes responsabilidades y también una responsabilidad donde su antecesor directo tuvo graves problemas, ¿no? Entonces, le quiero preguntar por el tema de los derechos humanos. Usted ya debutó haciendo un cambio de tono, dijo no se trata de que los carabineros estén en contra de la gente, que se quiere manifestar pacíficamente, que es la gran mayoría, dando un tono distinto. Pero yo le quisiera preguntar, ¿qué le diría usted a las miles de personas que durante el estallido social no vivieron esa actitud de parte de Carabineros y que, por ejemplo, perdieron sus ojos, 460 según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, gente como Gustavo Gatica y Fabiola Campillay? ¿Qué les diría a ustedes a ellos? ¿Les pediría perdón? A mí, Paula, me duele la violencia. Me duele, primero, por mi formación profesional. Yo soy psicólogo. He trabajado muchos años, o sea, antes era alcalde, trabajé también como director de desarrollo social, trabajé en varias comunas y siempre trabajé mucho el concepto, primero, de la resiliencia, segundo, el concepto de la metodología de resolución de conflictos pacíficos. O sea, ese siempre ha sido mi foco en lo profesional. Por supuesto que me duele que una persona pierda un ojo, que tenga cualquier tipo de mutilación. Estuve durante la semana pasada con el presidente en la Araucanía, me reuní con víctimas de la violencia de manera transversal y vi niños que quedaron sin padre. Un niño de 6 años que tiene la edad de mi hijo. Me dolió muchísimo. ¿Quién gana con eso? ¿Quién gana con que una familia quede truncada? ¿Quién gana con que una familia quede sin un padre, sin un hijo? Porque también estuve con una familia que había perdido a su hijo. ¿Quién gana perdiendo un ojo? ¿Quién puede ganar con eso? O sea, yo no puedo, ¿qué va a hacer usted con ello? a mí me duele la violencia, venga donde venga, y me duele también, por supuesto, que una persona pueda haber truncado todos sus... O sea, la empatía que tengo con las personas que perdieron sus familias o familiares, incluso con las personas que han perdido un ojo, o sea, esa es una empatía que, o sea, a mí me duele, Paula. Ministro, pero ¿qué va a hacer con eso? Porque usted ahora es la autoridad, digamos. Bueno. Y esas personas también quieren una reparación de parte del Estado, no se les ha pedido perdón. Si a mí me toca, en los 10 días que llevo, pedir perdón a nombre del Estado, lo pido acá, de frente a ustedes. Porque efectivamente hay cosas que no deben ocurrir. Los conflictos se deben resolver de manera pacífica. Pero también hay que entender que estamos viviendo hace un año una crisis institucional, y yo aquí apelo a una frase que yo siempre digo, creo que es clave la armonización del Estado, ¿ya? Es clave, porque tenemos, o sea, y aquí se pueden criticar a ministros en el pasado, se me puede criticar a mí, en el futuro vendrán otros, ¿ya? Pero también necesitamos herramientas, y dentro de la herramienta están los protocolos. Yo el jueves en la tarde me junté con el alto mando nuevamente y les pedí hacer una planificación, una línea de tiempo. Ya al otro día, por supuesto, venía el viernes, ¿cierto? ¿Qué pasó? Venía el aniversario, ¿cierto? Tema Catrillanca, y vienen otras cosas. Si uno mirando el calendario puede saber lo que viene. Y les pedí ajustar los protocolos una vez más para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Sí. Ahora, mira, y otra cosa que conversé, hice una pregunta. Por ejemplo, dado el tema Pionono, ¿ya? Yo pregunté, ¿los protocolos involucran el contexto geográfico de las manifestaciones o de las persecuciones o de tratar, ¿cierto?, de tomar detenido a una persona? ¿A qué me refiero? No es lo mismo tratar de detener a una persona en una avenida ancha, con espacio, que tú tengas, ¿cierto?, la capacidad visual, la contención, que hacerlo en un puente o hacerlo en un lugar donde hay un precipicio, llevándolo fuera de Santiago o en una ladera de un cerro. Y entiendo que esos protocolos, por ejemplo, no contemplan el contexto geográfico. ¿Ya? Yo pedí revisar eso en estos pocos días, porque creo que hay que ser proactivo en esto.
Porque así como pasa en un puente, podría pasar en una ladera, un cerro el día de mañana, Exactamente. con a lo mejor trabajadores que a lo mejor, no sé, hagan una manifestación, no sé, Sí. por decirte algo, una cantera, en un cerro. Bueno, hay que tener la capacidad de aprender. Mira, yo creo que lo más importante de la modernización del Estado, además de lo formal, además de lo teórico, es que hoy día necesitamos la capacidad de aprender progresivamente los errores. Sí. Ministro, solo para cerrar el tema de los derechos humanos, hoy día venía un reportaje en La Tercera que decía que el gobierno estaba evaluando aumentar las reparaciones a las víctimas con pensiones de gracia, con mejor ayuda en tratamientos, porque como dice Sergio Mico, lo hecho hasta ahora es insuficiente. ¿Usted estaría de acuerdo con pensiones de gracia, ese tipo de ayudas Yo lo dije a las víctimas de violencia de Sí. agentes del Estado en el estallido Sí, social? por supuesto que estoy de acuerdo con eso y voy a pedir un informe, porque esto ya venía, obviamente, desde antes que yo asumiera. Había un compromiso del Ministerio de Interior con respecto a aportar en esta materia y pedí un informe para poder Estaba parado por avanzar. el ministro anterior, eso es lo que No sé, sabemos. no sé. Yo he pedido informes de distintas materias, la verdad es que no... Pero usted es partidario de ampliar las reparaciones. Yo soy partidario de reparar, sanar, soy partidario de si hay que pedir perdón, pedir perdón. Yo creo, mira, yo creo que en esto... ¿Pero por qué dice si hay que pedir? ¿Usted no sabe si hay que pedir o no? No. Es que siempre lo dicen como los políticos, lo cosas dicen que como pasen, incondicional. Si hay que... Mónica, de cosas que pasen bajo mi bajo gestión. su gestión. O sea, Ya. yo en eso no me pierdo. Es que quiero Mira, preguntarle algo al tiro sí. para que no se nos vaya el tiempo. Pregunta y respuesta así más o menos rápida. ¿De quién depende Carabineros hoy día? A ver, la parte operativa, ¿De su ministerio? sí, claro. No, Pero- que pero se lo pregunto porque no, el ministro no, anterior no. dijo que bajo un estado de excepción No, dependían de defensa. no, ¿Dependen de usted y usted es el No, responsable? eso ya está resuelto, sí. El Carabineros depende del Ministerio del Interior. Ok. Pero disculpa, es que es bueno hacer un análisis. El Ministro del Interior fija los objetivos. No fija el operativo en sí mismo. O sea, el Ministro del Interior no dice que este carro lanzagua se mueve a tal esquina. No, para que quede claro. Sí, no, me queda El clarísimo. Ministro del Interior fija objetivos y evalúa en virtud de esos objetivos. Ya, pregunta. Contraloría estaba justamente en este sumario por estos protocolos que usted mismo reconoce, que en unos casos no existen y en otros casos me imagino que hay coincidencia en que no se cumplieron, porque si había protocolo de disparar, por ejemplo, al tercio inferior y se dispara al superior, quiere decir que no se cumplió un protocolo. ¿Usted le parece bien que Contraloría esté sumariando a generales y a carabineros por el no cumplimiento de protocolos o cree como otros que Contraloría se excedió? No, yo no me voy a pronunciar con respecto a eso. Hay un sumario en curso. Los generales han evacuado su descargo y la verdad es que prefiero que eso siga su curso hasta Pero el yo no final. le pregunto sobre el resultado Sí. en el fondo de este estudio y de este sumario, sino Sumario. que le pregunto porque hay autoridades del gobierno, de Sí. hecho el ministro anterior, el ministro Pérez, dijo que Contraloría se excedía. Lo que yo le pregunto a usted no es por el resultado del protocolo, de la investigación, perdón, del sumario. Quiero saber si usted cree que está bien que Contraloría intervenga con estos sumarios o cree que se excede. Yo definí, y así se lo hice saber a mi equipo, voy a esperar el resultado del sumario para emitir una opinión. Ya. Otra pregunta. ¿Usted cree, como aquí mismo en esa misma silla dijo la ministra Rubilar, que hay que refundar fuerzas especiales? Hay que avanzar en la modernización de las policías. Y eso involucraría efectivamente una nueva mirada en distintos ámbitos. No sé si la palabra es refundar, modernizar o ajustar obviamente a los nuevos tiempos y a las nuevas formas, pero a ver, mira, me puedo tomar 30 segundos. Hay una agenda legislativa en seguridad. Son nueve proyectos que están durmiendo Sí. o que muchos no avanzan como hemos querido, que son tremendamente necesarios, Mónica, tremendamente necesarios para entregarle herramientas al ministro de Interior, para entregarle herramientas a las policías, pero temas semánticos más o menos hay que avanzar en esta agenda. Sí, es que son justamente nueve leyes que están Uno de ellos ahí dando es vueltas. la reforma de Carabineros que Sí. usted acaba de decir que es muy importante, que le parece que es Clave. una importancia clave. Perfecto. Si es tan importante esta reforma de Carabineros, ¿por qué en la unidad coordinadora de reforma policial se nombra a Gonzalo Arenas, que fue jefe de asesores del Ministerio del Interior, asesor especial de asuntos indígenas, asesor del gabinete del ministro de Salud y además ahora candidato a gobernador? ¿Qué expertise tiene No. como para ponerlo en un tema tan clave como ese Sí, y que además Mónica. va a estar siendo candidato a gobernador por la Araucanía? Si el tema es tan clave, ¿por qué ese nombre? Mónica, hay una información que salió que a mi juicio es inexacta. A ¿ya? ver. Lo que estamos formando nosotros es un equipo de Sí. gente, entre las cuales está Gonzalo Arenas, ¿ya? Entre las cuales está Gonzalo Arenas, por su experiencia legislativa para justamente empujar.
pero ese equipo lidera un equipo de expertos. Está y bien, los pero expertos... está en la unidad coordinadora de la No, Cámara. no, está bien, pero a mí lo que me interesa es que los expertos con los cuales ya me reuní presencialmente durante la semana en una de sus reuniones, y voy a seguir estando con ellos, que los expertos sean los que obviamente pongan el acento en los temas. La unidad coordinadora tiene que ver básicamente con eso, con coordinar, con empujar, y una de las cosas que me planteó el comité de expertos es que, por ejemplo, ellos necesitaban tener equipos estables dentro del gobierno, dentro del Ministerio de Interior, porque ellos consideraban que con una reunión a la semana y sin equipos estables se estaban avanzando un poco lento. Entonces, por eso se formó este equipo, dentro de los cuales está. Yo no me puedo hacer cargo de esa información que salió en un diario, pero es un equipo que va a coordinar, entre los cuales está. Y esa dependencia ni siquiera va a estar directamente ahí. Y para cerrar, el general Rosas va a seguir en su cargo. ¿Cuántos ministros del Interior más van a pasar mientras el general Rosas sigue en su cargo? Sí, esa frase la escuchaba así como que el general Rosas cambia Queda los ministros y del los Interior. ministros del Interior No, cambian. Pero va a seguir en su cargo, cuenta con su confianza. Pero ¿sabes lo que pasa? Mira, primero, por ley, el general, en este caso, el general Rosa, tiene que presentar alto mando. Lo presentó, ¿cierto?, 24 horas después o un poco más de que yo haya asumido, y es el presidente de la República y le corresponde ratificarlo o no, digamos. Fue ratificado. Ahora, yo aquí tengo un matiz que quiero explicarlo bien. Yo creo que el tema de Carabineros, no quiero decir el problema, porque creo de verdad que hay miles y miles de carabineros que hacen una pega encomiable en los territorios, en las comunas, me ha tocado verlo. Pero creo que el tema no pasa por un nombre. No pasa por un nombre, porque déjame decirte algo. Mario Rosas es general director de Carabineros justamente por otros procesos, ¿cierto?, de generales que se fueron a retiro, justamente porque el mundo político también lo fue pidiendo en ese momento. Y efectivamente hay cosas que han mejorado, otras que faltan por mejorar, pero no pasa necesariamente, a mi juicio, lo pongo al debate, a mi juicio por un nombre. Yo creo que esto pasa justamente por entregar más y mejores herramientas, por fortalecer a Carabineros con esta agenda de seguridad que anda bastante lenta, porque entre otras cosas, déjame decirte, no solamente está la munición de la policía, está inteligencia, está el tema terrorista, persecución del narcotráfico. ¿Cuánta gente en las casas desearía que esta agenda avanzara? Infraestructura crítica, control de armas. El otro día estuve en un allanamiento por Melipilla, no fue físicamente en Melipilla, pero en barrio de Melipilla, la cantidad de armas hechizas, la cantidad de armas de estas armas de fogueo que entran, que son réplicas exactas. Hay unos taladros especiales para hacerle la misma curvatura, ¿cierto?, a la bala, y después quedan como armas de guerra que entraron a Chile como armas de juguete. O sea, avancemos en esto, porque, Mónica, yo entiendo el punto, pero también entendamos, sí, está bien, pero también entendamos que hay herramientas y también hay cambios en Carabineros que no pasan necesariamente por un nombre. A ver, Francisco, ¿quieres hablar tú o Sí, o pregunto yo? sí, bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos en Chile es que el ministro del Interior tiene que estar enfocado en los problemas de seguridad pública, y a diferencia de muchos países que existe un Ministerio de Seguridad Pública y en cuyo caso el Ministro del Interior es el jefe político. Así que quiero preguntarle ahora un segundo como jefe político, como primus inter pares, digamos, de un gabinete. La primera, como hace la Mónica, preguntas cortas y respuestas cortas. ¿Qué le pasó a este gobierno? ¿Por qué llegamos a lo que llegamos? ¿Dónde falló? A ver, ¿te refieres al gobierno de Sebastián No, pero Piñera? te refieres al... No, usted fue un pero es que en la línea de tiempo... ¿Qué le pasó a este gobierno? El gobierno se instala, quiere hacer un programa, el programa no se puede llevar a cabo. ¿Por qué le pasó? Bueno, pero Francisco, ¿en qué gobierno del mundo, por ejemplo, estaba dentro del programa la pandemia? No, antes de la pandemia. Yo digo pero- al estallido social. Sí, bueno. O sea, tu crítica al gobierno eran antes de la pandemia. No, pero espérate. Pero imponemos las críticas, sí, me hago cargo de todas. De hecho, el presidente cuando me invita a este cargo, me dice, leí todas sus críticas. Y la fuimos analizando. Y no tengo ningún problema en analizarla. Pero, ministro. Pero lo que yo estoy diciendo es que hay una estallido social, ¿cierto?, que no está en ningún programa de gobierno. Eso. Bueno, ¿Cómo llegamos al estallido social? los gobiernos tienen que reconvertirse en el camino y tienen que, obviamente, generar Pero ¿qué planes responsabilidad para la tiene el contingencia. gobierno, a su Bueno, juicio? está bien, eso es otra discusión. Y ahí lo que te puedo decir es que efectivamente en Chile
estaban pasando situaciones que ustedes analizaron latamente en el bloque anterior, lo estaba mirando, con respecto, ¿cierto?, a temas de inequidad territorial, social, desigualdad, eso, pero por supuesto que eso sí es una crítica, no es una crítica a un gobierno de turno, es una crítica, ¿cierto?, tal vez a los últimos 20 o 30 años. ¿Hubiera pasado en un gobierno que no hubiera sido centro-derecha lo que pasó? Uy, si yo supiera eso, Francisco... Bueno, pero usted era un espectador No. privilegiado. Lo que yo te puedo decir es que a los alcaldes en ese momento nos sorprendió menos, tal vez, que a otras esferas de la política, lo que ocurrió. Porque efectivamente hay muchas de las cosas, muchas de las demandas, y lo quiero conectar con el tema de las pensiones, que también lo estaban tocando ustedes. Nosotros hace un año atrás, como Asociación Chilena de Municipalidades, hicimos te recordarán, ¿cierto?, la icónica consulta ciudadana. Exacto. Que, entre otras cosas, muchos parlamentarios me dicen que fue lo que Como activó, precursora, lo que claro. activó Sí. el acuerdo. No me cabe la menor duda. Pese a que el alcalde no salimos en la foto en ese momento, Sí. pero estamos de acuerdo en esta 15 de mesa. noviembre. Totalmente estamos de acuerdo, ¿no? Para ponerlo en términos prácticos, estaba lista una consulta nacional días antes de que se produjese El 15 de noviembre. el 15 de noviembre, y a mí no me cabe la menor duda porque conversé con varias personas que incluso decían que había que adelantarse a los alcaldes. Sí. Bueno, sí, y también en ese momento nosotros conversamos también con el mundo político, parlamentario, y también con gente de gobierno con respecto a lo que era nuestra consulta, y la impulsamos. ¿Y se acuerdan cuánta gente votó? Más allá, 2.150.000 personas. Rodrigo, ¿Ya? pero para volver al tema que estábamos hablando, en el fondo, un ministro del Interior en cualquier gobierno siempre busca que el próximo gobierno sea de la misma línea. Eso en todos los países del mundo, en toda época. La pregunta es, ¿qué caracteriza un gobierno de centro-derecha, como le gustaría a ustedes, digamos, y qué lo diferencia de un gobierno de izquierda? A ver, si uno se va a los fundamentos, y yo creo que el debate constituyente nos va a llevar también a un debate muy profundo al respecto, Francisco, a mí lo que me interesa es que un gobierno le dé la importancia a la libertad individual de las personas, que las personas puedan emprender, que las personas puedan elegir, que tengan la libertad, por ejemplo, temas tan icónicos, ¿cierto?, como la educación de sus hijos, que pueda haber emprendimiento, que pueda haber, y acá hay un tema sensible porque me toca a mí, pero que pueda haber libre deliberación, sin temor a que alguien, ¿cierto?, te va a rodear tu casa o te va a funar, ¿cierto?, o te va a amenazar por pensar distinto, y tiene que ver con el control del orden público, pero obviamente ese control del orden público que tenga como tope justamente el Estado de Derecho. Y eso hoy día es complejo, incluso mirando el vecindario. Ustedes están analizando también lo que pasa en Perú y, bueno, en otros países también. Un gobierno que logre efectivamente poner orden público, pero no solamente porque ponga más fuerzas policiales, sino que sea un gobierno que efectivamente sepa hacer una lectura adecuada de las demandas ciudadanas. Y no una lectura, ¿cierto? Y ahí entramos de nuevo al tema del Estado. Un Estado que da respuesta ochentera a ciertas demandas millennials, que es un tema que yo siempre lo repito, y lo repito porque creo que es verdad, o sea, y hay muchos ejemplos. El estallido social fue uno de ellos, la pandemia es otro. ¿Cuánto tiempo perdimos? Yo lo dije, por eso, cuando tú dices, Fernando, tus críticas, vamos a una. Yo dije, ¿cuánto tiempo perdimos los alcaldes que queríamos hacer trazabilidad? Porque, ¿cierto?, en ese momento, el ministro Mañalich, y él también, con la ley en la mano, decía, hay una ley de protección de datos. Entonces, ¿por qué no un Estado que en tiempos de crisis, que en tiempos de pandemia, de terremotos, de incendios forestales, de tsunami, le otorgue flexibilidad a los gobiernos locales para actuar, por ejemplo, de manera más oportuna? Solamente un ejemplo. Sí. Mientras nos decían que nosotros no podíamos tener los datos porque la ley los protegía, a mí y a todos ustedes, ¿cuántas veces al día a mí me llaman para cobrarme o ofrecerme una tarjeta que jamás he contratado? Es como la Masterplop. O sea, esas cosas ocurren. Sí, a ver, entonces, Rodrigo, es incoherencia. Ministro, perdón. Volvamos al momento actual, donde se ha producido una situación que a mí me llama la atención y que creo que es tremendamente paradójica y tiene que ver necesariamente con su rango de intereses. Se le pide al Ministerio de Salud que entregue una información que está contenida en una cantidad de computadores. Van a la Corte Suprema y el argumento para ir a la Corte Suprema por parte del actual ministro es que eso afecta a la seguridad nacional. Pues bien, la Corte Suprema falla, dice que tiene que entregar los computadores, y ayer
se anuncia que en realidad, dice el ministro, todavía no nos han llegado los datos que pide el Ministerio Público de Entel. A ver, me está diciendo que está diciendo el ministro a todo el país, le está diciendo de que la seguridad nacional depende de una empresa privada que tiene almacenados los datos de todos los chilenos. Esa es la seguridad nacional que impedía que fueran entregadas las informaciones que se tenían que dar a los investigadores, y resulta que ahora la excusa del ministro para decir que todavía no los puede entregar y que necesita tiempo es que Entel no se los ha dado, una empresa privada del grupo Mate, en su mayoría. Esa es la seguridad nacional. Bueno, habría que avanzar. No conozco en detalle, Fernando, lo que estás planteando, el detalle de dónde puede estar alojado esa información. Pero a mí lo que sí me parece es que hay cosas que hay que avanzar en materia de inteligencia, en materia de resguardo de datos. El Estado, más allá de este tema, Fernando, el Estado es un gran proveedor de datos. ¿Ah? El más grande de todos. Y los municipios, de hecho. Sí, los municipios. Y tú sabes que, por ejemplo, yendo al tema de inteligencia artificial, está el algoritmo y están los datos. Y hay gente que dice, ¿cierto?, que los datos van a ser, o ya es, ¿cierto? No, lo que te quiero decir es que esos datos del Estado... A ti como ministro del Interior no te llama la atención de que la seguridad nacional sea invocada y cuando finalmente tienes que entregar el material te dicen que están alojados en una empresa privada. Es muy probable que haya muchos datos en empresas privadas y es muy probable que haya muchos datos en servidores propios. ¿Ah? Pero sí, por supuesto que es un tema que hay que avanzar, Fernando. Yo desconozco exactamente dónde están alojados. Hay una investigación, tampoco... Mira, una de las cosas que yo he aprendido estos días es que cualquier coma que yo diga es un titular, es interpretable. Ministro. Yo quiero ser prudente en esto. Sí. Lo que tú estás planteando, te encuentro razón en tu argumento, tiene coherencia, por supuesto, pero no quiero referirme al tema porque hay una investigación. Un pequeño relacionado con las declaraciones de los ministros del Interior. Hay una entrevista hoy día al exministro Gonzalo Blumel, que hizo Gloria Faúndez en La Tercera, en que dice, sobre su salida, las tensiones propias de lo que significó octubre fueron generando un desgaste que hicieron compleja la relación entre el oficialismo y el gobierno. Resulta que usted debutó y esta tensión ya ahora escaló a niveles, digamos, no por su debut, pero con el segundo retiro del 10%. Entonces la pregunta para usted es, en este año que tiene usted, si termina su mandato, ¿cómo va a ser distinto esta relación con Chile Vamos? O sea, ¿cómo va a ser una relación que realmente funcione? Porque el desorden que se ha visto con el segundo retiro aumentó la cantidad de parlamentarios que están a favor del segundo retiro. O sea, es algo que es una misión no solo suya, pero que obviamente le compete. Sí. A ver, conectando ambos temas, tema 10% y tema Chile Vamos, la relación con Chile Vamos... yo ya en estos días me junté con los presidentes de partido, fui al Congreso a juntarme con los jefes de bancada, fui también a estar con el ministro Briones en la discusión del presupuesto, cosa que por supuesto es de mucho interés. Una de las cosas que uno recoge, tanto de los presidentes de los partidos como también de las bancadas, es que ellos necesitan y quieren, y a mi juicio merecen, por supuesto, una mejor coordinación, una mejor comunicación, y sobre todo ellos hablan de anticiparse a ciertos temas, ¿ya? Y a mí me parece razonable que ellos lo planteen, yo creo que es bueno escuchar, y en ese contexto yo les presenté tanto a los partidos como a las bancadas una planificación, una nueva metodología para poder estar comunicados y entender sus prioridades políticas. No, claro. Sí, hay gente pero que le pone el nuevo segundo trato. retiro, ¿dónde cabe en esa planificación? ¿O el tercero? ¿Cómo el segundo retiro cabe en esa planificación? Esas son cosas que van pasando. Sí, y está muy encima. Sí. Está muy encima. Pero aclarémonos una cosa antes, ¿usted está a favor o en contra del segundo retiro? No, yo quiero explicar, Pero así sí podemos ir porque se nos va a ir viendo el tiempo. Pero Impresionante. ¿A favor o en contra? Me invitaron con poco tiempo, no sé cuánto nos queda. Pero mira, una de las cosas... Sí hay tiempo, pero cuéntenos primero si está a favor o en contra. Mónica, lo que pasa es que, insisto, una de las cosas que me di cuenta estos días es que tengo que ser muy claro en lo que digo, porque después aparecen, digamos, los titulares, ¿cierto?, del ministro del Interior diciendo algo. Yo, como alcalde, vi que el primer 10% fue beneficioso para mucha gente, ¿ya? Gente que pagó sus deudas, gente que no la echaron de su arriendo, gente que ocupó la plata para comer, lo palpé. Trabajé como alcalde para acelerar ese proceso, incluso con la gente de la AFP, hicimos una alianza para sacar a terreno ciertos dispositivos y lo hice.
Con ese primer retiro, 2 millones de personas quedaron sin fondos previsionales, más la gente que trabajaba en la informalidad. Con un eventual segundo retiro son 4 millones de personas. Y aquí lo quiero conectar, por eso les pido un poquito de paciencia. En la consulta ciudadana de los municipios, 2.100.000 personas que votaron, 1.100.000 infracción, puso primera prioridad, el aumento de las pensiones. ¿Ya? Yo no puedo explicarle a esa gente el día de mañana, a lo mejor no voy a estar yo, no va a estar este gobierno, no va a estar este Congreso, pero hay que ser responsable. O sea, hay que ser empático con la gente en sus necesidades, pero responsable en las decisiones que uno va tomando. Y yo creo que este segundo dispositivo no es responsable, y te explico por qué. Porque la gente necesita tener certezas que el día de mañana va a tener una mejor pensión. Y ahí podemos buscar los mecanismos. Yo creo que el foco del gobierno hoy día debe ser, y está haciendo, la reforma de las pensiones. Ok, La reforma de las pensiones pregunta, es clara. pero aclaren una cosa Por lo antes. tanto, y otro tema con respecto al mecanismo solamente. Sí. ¿Ya? En el plebiscito, el 80% de las personas dijo, ¿cierto?, convención constituyente, y obviamente votó apruebo, de los cuales Sí. estuve yo. Si la gente quisiera que este Congreso hiciera los cambios constitucionales, hubiese ganado el rechazo. Exacto. Hubiese ganado el rechazo. Ya. Por lo tanto, no me parece que este Congreso ocupe este mecanismo, no solamente para el 10%. Acaba de ingresar un proyecto, y algo que conozco bien, un proyecto con el mismo mecanismo, modificación constitucional, para extender el pago de permiso de circulación un año, Sí. o sea, el 2021, los municipios y el Fondo Común, Mónica, es que es súper importante, 500.000 millones de pesos menos porque alguien quiere modificar la Constitución sin preguntarle a nadie. ¿Hay que ir ¿Iría al al Tribunal TC? Constitucional entonces? Yo creo que el foco debe ser hoy día, primero un acuerdo, Ya. reforma de pensiones, ¿cierto? Y obviamente no hay nada descartado con respecto a... Pero al TC. para bloquear el segundo retiro, ¿habría que ir al Tribunal Constitucional o no? Habría que buscar todos los mecanismos, y esa es una decisión que no depende solo de mí, pero habría que buscar los mecanismos para poder poner, porque ¿sabes lo que pasa? No es lo mismo el 10% que el 20%, que el 30%, que el 40%, que el 100%. No es lo mismo. Yo sí apoyé el primero porque veía a la gente que necesitaba. Era un contexto distinto, apoyos gubernamentales distintos. El ministro Briones ha sido muy claro con respecto... Pero ¿cuál es la a lo- diferencia, ministro? Porque el argumento es el mismo, baja la pensión futura. La diferencia Entonces, son 2 millones de personas más. Está bien, pero con un saldo muy bajo, que por lo tanto igual iba a ser objeto del pilar Sí, solidario. pero esa gente, con una reforma de verdad, podía haber tenido una pensión el día de Sí, mañana. pero está bien. Pensión que hoy día no se le puede asegurar porque efectivamente de 2 a 4 y algo, o sea, cuando tú me dices la diferencia, estamos duplicando la cantidad que queda sin... Claro, pero en Pero el en fondo la el espera- O sea, a mí me parece argumento- más que el razonable. argumento- En la espera de la reforma, ministro, se ha estado todo este tiempo. De hecho, el presidente hace cosa de un mes y un poquito antes dijo que se había mandado un proyecto de ley que era tan bien pedido que era la reforma, y la reforma, se echan la culpa entre que lo para el Senado, que Bueno, lo para esta la semana Cámara, es muy cuando importante. el Fernando, presidente pero tiene las pero lo urgencias mismo- y dice que se ha puesto miles de Sí, veces las urgencias. pero en algún momento hay que partir. Estas no son cintas que se cortan mañana, pero acá acá lo mismo, el mismo argumento, entonces no hagamos nada con el narcotráfico, porque no se aceleró, porque pero- no se apuró. pero- hay que en algún momento poner la semilla, en algún momento hay que partir, en algún momento hay que decirle de cara a la gente, vamos a ser responsables Ok, con algo. Nada más. ¿Y cómo sabe la gente que eso es verdad? Por una forma muy sencilla, porque la acción física que deriva de esa voluntad política se nota. La acción física, o tú pones una urgencia y un proyecto nuevo con todo lo que corresponde y te juegas tu cargo detrás de eso. Y ahí la gente dice, mira, esta verdad hubo Sí. voluntad política. Pero si tú vas a tirar exactamente la misma mierdita que tiraste antes y para que se discuta un poquitito más, entonces, perdona, Lo pero que pasa, eso Fernando, la gente lo capta inmediatamente y Sí. dice, prefiero la plata inmediatamente antes Lo que que pasa es que es súper difícil, ver esa quimera. es súper difícil competir contra lo que significan los 10% desde el punto de vista de las transferencias. O sea, competir contra eso de verdad es muy renta complejo. básica universal puede bueno, haber sido. bueno, sí, pero así todo. Lo dejaron en bajada. Ahora, se está trabajando en un paquete de medidas bastante más potente en el caso de un rebrote, ¿cierto? En el caso de que avance o no, digamos, obviamente se está monitoreando. Pero lo más importante aquí es que el gobierno no va a dejar de apoyar a la gente con transferencias directas, tal como lo ha planteado el ministro Briones. Pero si el presidente le preguntara a usted su opinión de ir o no al TC, que es el tema que está en debate ahora, supone que el presidente tiene ya una preparación y todo, ¿usted qué le recomendaría? ¿Ir o no ir al TC?
A ver, yo le recomendaría hacer todos los esfuerzos por jugarnos en un acuerdo de verdad de reforma de pensiones. Yo creo que esa es la salida más, Y si no más le va importante bien, ¿Y el para la proyecto gente. de la senadora Goitz y el senador le parece bien ese proyecto? Bueno, es un proyecto razonable. Sí. Sí, es un proyecto razonable. Yo creo que mientras la gente sienta que hay esfuerzo, mira, acá tienen que haber ciertas políticas de Estado. Aquí no es el gobierno o la derecha contra la gente por su 10%, sino que de verdad, ¿quién le explica a esa persona el día de mañana que no va a poder tener? Está bien, uno puede decir, bueno, entre que las pensiones eran malas o peores, bueno, pero yo creo que efectivamente la gente, por distintos motivos, no culpo a la gente tiene todo el derecho y yo también lo vi y lo veo permanentemente, la gente tiende a pensar hoy día en lo inmediato, por distintos motivos, porque hoy día tiene que pagar el arriendo. Es una gran noticia lo que nos acaba de decir, porque le acaba de decir a Paula que a usted le parece razonable un proyecto que implica 6% de la cotización adicional completo al fondo solidaridad. A mí me parece razonable avanzar en acuerdos y ahí hay espacios para acuerdos, pero eso no me corresponde a mí como Como que ministro no es del usted el Interior. conductor político, porque No, tengo que preguntarle está algo bien, que es está importante. bien. Para Pero, llegar a Mónica, acuerdo... acá hay ministros sectoriales Sí, me que son mucho más imagino. expertos que yo en esta materia. Ya, pero hay una Pero a mí pregunta- me parece que todo lo que sea evitar los Ya. 10% futuros, qué porque probabilidad le están asignan? diciendo ya, no, si el segundo, tenemos listo el tercero. El después tercero, el bueno, cuarto. ya la Ya. diputada Yo Giles ya dijo que yo tenía el creo tercero que redactado. hay que avanzar en acuerdos Jueguese que por sean una razonables. probabilidad. ¿Del ¿Qué acuerdo? probabilidad tiene de que se llegue a un acuerdo? ¿Estamos en el 50%? Depende también ¿O harto de usted, porque supone que aquí están tratando de crear un acuerdo como el del 15 de noviembre Por eso, con las ¿Es pensiones. una quimera o es una No, posibilidad no, real? es una posibilidad, pero si me preguntas porcentaje hoy día. Ministro, pero para eso es muy importante... Pero sí, se está avanzando en Ya. eso, se está trabajando. Pero insisto, yo creo que lo más importante acá es de verdad tener una política de Estado con respecto a un tema, porque de verdad que suena súper fácil. Oye, 10% acá, 10%, 10%. Sí, si usted acaba- Pero acá hay otro tema, además del tema de las pensiones, avanzar en la recuperación económica es clave. Una es clave. pregunta, para avanzar en la recuperación económica, para avanzar en pensiones, necesita un gobierno con poder también, empoderado. Y de alcalde a alcalde, no que yo sea alcalde, sino que del exalcalde de La Masa al exalcalde Delgado, quiero citarlo porque él dijo que este gobierno se acabó. Francisco La Masa dijo, este gobierno se acabó. ¿Se acabó este gobierno, ministro? ¿Ustedes están gobernando o administrando solamente? No, yo pienso exactamente lo contrario. El 15 de noviembre del año pasado, justamente, se llegó a un acuerdo administrado por el gobierno. O sea, Administrado. no. O sea, técnicamente el acuerdo cita al gobierno en su primer párrafo, es un acuerdo institucional con el gobierno. Reforma constitucional. Bueno, Exacto. está bien, pero el gobierno Pero fue capaz. administran lo que decían otros. Bueno, pero Mónica, Por eso le pregunto si este gobierno terminó pero o si no. tú me estás preguntando mi opinión, Sí. yo no estoy de acuerdo con la opinión Con Francisco Lamas. de Pancho Lamas, porque para poder haber canalizado, primero el acuerdo, segundo haber cumplido con el plebiscito, y hoy día estar mirando, ¿cierto?, al debate constituyente, con más o menos entusiasmo, pero ahí está, disponible, es porque el gobierno tomó la contingencia en su momento, claro, no estaba en el programa de gobierno, No, es más, estallido estaban en social, no contra, estaba la no pandemia, estaban en pero también, por supuesto, una habilidad que tiene que tener un gobierno es reconvertirse ante la contingencia que llegó y canalizó, porque, oye, mira, hoy día, por ejemplo, estaba en la tarde hablando con un alcalde peruano, porque me dicen que no tengo redes, pero bueno, tengo amigos alcaldes. ¿Quién le peruanos. dice que no tiene redes? No, por ahí me dijeron. Pero un alcalde muy amigo mío, ¿cierto? No es el de Lima, pero está en una comuna de la provincia. Y una de las cosas que me decía, o sea, la incertidumbre que tienen los alcaldes, enorme, porque le cambia el gobierno, el Estado a cada rato. Entonces, la estabilidad es muy importante. Pero una de las cosas que él me decía que valoraba y que le encantaría que estuviera presente hoy día disponible es una salida institucional. Mira lo que valoran. Salida institucional que lideró el gobierno y que va a seguir liderando. Y este año que viene tenemos que liderar el debate constituyente, ni más ni menos. Ministro. Aunque ustedes lo encuentren poco, el debate constituyente... no es nada poco. No hemos dicho que es poco. Oye, hemos pero yo dicho que tampoco, no nació del yo tampoco he gobierno. dicho muchas cosas que ustedes la interpretan. O sea, Por eso nos corregimos. me puede tocar a mí también. Lo que Nos te quiero, corregimos lo que del te quiero decir, camino. Mónica, es lo siguiente. Administrar el proceso, el acuerdo, el plebiscito, 7,5 millones de personas se manifestaron,
debate constituyente en el futuro. Bueno, elecciones. Si el gobierno se hubiese acabado, nada de eso estuviese ocurriendo. No estaría sentado yo acá. Ok, ministro, déjeme hacer una... El Estado sigue, el gobierno sigue ¿cuál funcionando. es su límite para la lealtad? Y se lo pregunto porque ha pasado mucho de que llegan ministros del Interior con una imagen extraordinaria, con una empatía social fantástica. Son cabros jóvenes. Y a poco andar están defendiendo violaciones a derechos humanos, cuestionando agencias internacionales que las reflejan. Yo entiendo que tienen que hacerlo porque son leales y además sus jefes de partido les piden que sean leales y que se choclonen. ¿Cuál es su límite de lealtad? ¿Dónde usted dice, sabe que yo aquí no sigo? O sea, creo haber tenido las conversaciones necesarias antes de asumir este cargo, y una de las cosas que manifesté en su momento es que yo tengo posiciones con respecto a ciertos temas, pero este es un cargo, ¿cierto?, que es un cargo obviamente oficialista, que requiere tener mucha prudencia en ciertos temas, pero en tema de orden público, por ejemplo, yo no aceptaría violaciones de derechos humanos, no las avalaría, y voy a ser el primero en ponerme a la fila, ¿cierto?, para pedir que una persona no siga si es que eso ocurre. Pero la vida y este cargo es noticia en desarrollo minuto a minuto, y ustedes lo saben mejor que yo. Por lo tanto, la verdad es que seguramente me voy a ver expuesto a situaciones en las cuales a lo mejor puedo tener ciertas contradicciones vitales, como tú dices, pero llegado el momento tendré que resolverlas. Yo creo en el diálogo, creo en la capacidad de reflexión, y hasta ahora no he tenido ningún problema. Todo lo contrario, he tenido el apoyo del gabinete y del presidente. Nosotros tenemos una sección que se llama el Minuto de Confianza, que es la que termina el programa. Usted tiene también, después de que nosotros hablamos, un minuto para decir lo que quiera al final. Perfecto. Francisco, tu parte. Sí, yo voy a hablar de mi minuto de confianza sobre lo que ha ocurrido en Estados Unidos, porque la verdad, bueno, la Mónica estuvo ahí en terreno, pero la verdad que desde la distancia lo que hemos podido ver a propósito de las elecciones de Estados Unidos es un fenómeno que es bien preocupante a nivel mundial. O sea, lo que estamos viendo es una exacerbación de la política, la gente de derecha que quiere ser muy de derecha, la gente de izquierda que quiere ser muy de izquierda, pero sobre todo que hemos visto es un presidente tremendamente irresponsable, como el caso de Donald Trump. Yo creo que ha sido una buena noticia para el mundo el hecho de que haya perdido las elecciones. Creo que es una buena noticia para Chile también. Creo que el discurso de Biden fue de una decencia que nos llena de esperanza. No sabemos si eso va a realmente poder plasmarse en el gobierno, pero creo que vuelve a llenar de esperanza, digamos, una política, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta para gobiernos de derecha o de izquierda que salgan en el país. Sin embargo, creo que es preocupante porque el trumpismo no se va a acabar acá. Yo creo que Donald Trump va a terminar su mandato, pero el trumpismo va a seguir. Y esa es una señal de alerta para el mundo. Mónica Rincón. Ya. Bueno, minuto de confianza lo quiero dedicar al rechazo a la demanda de los alumnos del Colegio San Ignacio en contra del sacerdote Jaime Guzmán por parte de la Compañía de Jesús, porque los argumentos, sobre todo, que esgrimen son graves. Tomar la prescripción, aprovechar de eso para rechazar una demanda y sobre todo hablar del contexto, decir que estaban normalizadas ciertas conductas, desde 1874, cuando se dictó el Código Penal, el abuso contra menores era un delito, así que no puede haber estado normalizado, no hay contexto ni que explique ni menos justifique lo que ocurrió con esos alumnos que se vieron vulnerados en sus derechos mientras eran menores de edad. Y cuando se dice, bueno, pero la verdad es que esto se había normalizado a tal punto que ellos, a pesar de que sabían que incluso las fotografías desnudos de ellos tomadas en la piscina por este sacerdote iban a ser mostradas en público en el mural, entonces esto es una muestra de que estaba normalizado y ellos igual iban. O sea, de nuevo, poner el peso del abuso en la víctima. La víctima es víctima, nunca nada más. Y si no tienen claro eso, si no tienen claro que no hay contexto y que la víctima siempre es víctima, entonces no son garantía. Esas personas que toman esa decisión al menos no son garantía de no repetición de estos abusos. Paula Escobar. Muy bien, mi minuto de confianza se lo voy a dedicar a la ley de esa lacuna universal que descansa y duerme en el Congreso, como tantas leyes que tienen un apoyo transversal de la ciudadanía y de muchos sectores políticos,
pero que finalmente unos pocos logran bloquearla. Yo no sé si ustedes saben, pero hoy día solo tienen derechos a la cuna los hijos de madres que trabajan en empresas que tengan menos de 20 mujeres, que son solo el 11% de las empresas que hay en Chile, porque por supuesto esto produce un desincentivo a la contratación de mujeres. Es escandaloso, digamos. Este artículo 203 del Código Laboral es realmente uno de los mayores escándalos que afecta a la contratación de las mujeres y además la educación y la estimulación temprana de los niños. Sin embargo, sigue ahí porque a nadie le ha interesado cambiarlo. El 2018 se presentó un proyecto que no es perfecto, pero que es mejor que lo que hay. Y resulta que está ahí parado, no avanza, hay muchos problemas que se le van poniendo encima y yo creo que en tiempos de pandemia, que se ha dado cuenta de lo importante de que 900.000 mujeres recuperen el trabajo, la importancia de que los niños tengan a la cuna, no hay derecho para que el Parlamento no lo tramite. Entonces, gobierno suma urgencia y parlamentarios dejen atrás este vergonzoso artículo 200. Vamos, le constituyente. No, nada de eso. Oye, Yo sé qué que no. importante el tema de estimulación temprana. ¿Yo puedo ocupar algo más de mi minuto en eso? Sí. No, lo que pasa es que, mira... Pero espérate, Francisco. No, yo ya estoy. ya lo dije. Ya está bien. Falto yo. No, pero tiene un que matiz estar. con eso. Un pero- matiz con eso, no ya sé si me fue el permite. minuto. ¿Sabes lo que pasa? Es que... Un minuto de confianza dentro del minuto de Un minuto de confianza. confianza previo Sí. en virtud. Mira, por ejemplo, el tema droga, que es un tema que amenaza a tanta familia, a tanta gente y que destruye tantas vidas. Acá hay dos posibilidades de bajar, no digo terminar con la droga, sería populismo galopante decirlo, pero bajar el consumo de droga. O porque tenemos una cantidad de recursos ilimitados para ser operativos, antidroga, decomiso, ¿cierto? Y atacar el tema por el control, que está bien, hay que hacerlo. O generamos un acuerdo amplio en donde nuestros niños y nuestros jóvenes no necesiten la droga y que puedan pasar por un pasillo que le puedan ofrecer y no la necesiten. No la necesiten. Y ese es el punto. Pero esa cinta no se corta mañana, no la corta el que lo empieza. Ok. Se requieren acuerdos, temprana infancia, estimulación temprana, maternidad responsable, salas cunas. Paternidad responsable. Bueno, todo eso. Paternidad responsable. Ok. Factores protectores. Se Es que me gusta ese tema y de verdad lo planteo porque a veces nos fijamos en la punta del iceberg y no vemos Me lo que hay parece debajo. muy bien. Quédate sin un minuto final porque resulta que... No, quería referirme a otro tema. Dale 10 segundos, estamos dale muy 10 Dale Le segundos. apropian del Quiero hablar de un minuto de tema que es confianza. importante, Araucanía, Ok, son cortitos. entonces Se ha yo hablado voy a mucho. hacer en 30 Ya. segundos lo mío No, y te doy pero voy a- los otros 30 segundos te los doy a ti. 30 segundos. Dame 20. ¿no? Yo solamente quiero decir que me parece impresionante cómo el tema de la Constitución pasa a tener una validez tan potente cuando es construida y valorada por su pueblo y es por muchos años respetada como un pacto de todos. Me estoy refiriendo a las palabras que hizo el jefe de Estado Mayor Conjunto del Ejército de Estados Unidos, Sí. el general Mark Milley, quien en medio de todo lo que está pasando en Estados Unidos se permite esta frase y dice que el ejército somos únicos entre los ejércitos, no hemos jurado defender a un rey, no hemos jurado defender a una reina, ni siquiera hemos jurado defender ni a un tirano ni a un dictador, no hemos jurado defender a un individuo, no hemos jurado defender a un país, a una tribu o a una religión, hemos jurado defender la Constitución. Cuando las constituciones están bien hechas, encarnan en el pueblo y están desplegadas para que todo el mundo sienta que ese es el pacto social por el cual todos se deben regir, no tienes para qué babosearte con persona alguna, religión alguna o con ninguna condición específica que no sea la Constitución. Oye, ¿por qué Fernando tiene más segundos que ustedes? Porque No, maneja no, el programa. sí, así. Porque el No, pero ya sonó la conduce, campana. El que reparte se toca que la se mejor reparte. parte. pues. No, solamente tema 30 Araucanía. segundos. Tema Araucanía, que se ha hablado mucho con respecto, ¿cierto?, al plan que estamos diseñando, que hay gente que dice la receta. Bueno, yo quiero hacer lo siguiente. Hay un eje de diálogo que lo empezó el ministro Moreno, que lo está llevando muy bien la ministra Rubilar. Al lo va a me- seguir Al llevando? cual me voy a sumar, sí. me ¿Lo voy va a sumar. seguir llevando ella? Pero por supuesto. Bueno, sí, y me voy a sumar. Pero también está el eje, ¿cierto? Y los 4 ejes donde estamos poniendo el énfasis. Primero, la coordinación con las policías es clave. Atender también la demanda de las policías y poder nutrir a esas policías también de los elementos que necesitan. Segundo, persecución penal. Muy importante avanzar en eso, tener un estado de las causas y poder también empujar eso. Tercero, víctimas. Víctimas transversales. Reparación, sanación, estar con ellos, acompañarlos, que no se sientan solos. Hacer un doble clic. El tipo de víctima no es lo mismo, ¿cierto? Una víctima que es una gran empresa, que un parcelero pequeñito, una familia, ir con fondos de emergencia, apoyarlo, estamos en eso.
Y lo último tiene que ver con la coordinación de gobierno interior para que se sumen los ministerios, la seremía y poder hacer un amplio espectro de trabajo en esa zona la cual visité y que debe volver prontamente. Eso. La persona más observada de todo el gobierno siempre ha sido el presidente de la República. Tengo la impresión de que, por lo que ha pasado en los últimos 4 ministerios del Interior, la persona más observada, lejos de Rodrigo Delgado, es el ministro del Interior y por lo tanto te deseamos mucha suerte porque la vas a necesitar. Hubiese preferido que me felicite. No, te felicito por el nombramiento, sin duda. No. Lo que pasa es que Te felicito por el nombramiento. Lo que pasa es sin que el 95% de la gente que me ha mandado Ya. mensajes estos días es El pesa. suerte. Suerte. Ah, Y yo no creo en la Como suerte. psicólogo, ¿cómo lo interpreta, ministro? No, eso? yo de Ya. partida no creo en la suerte. Ya. Yo creo que Las cosas se hacen porque se tienen que hacer. se hacen, no se hacen, uno Bien está a la o mal. altura, no está a la altura y el tiempo lo jugará, pero ¿llegará hasta la el suerte. final o no? Ok, pero ¿Se Del cree? programa No, llegué. pues. Tenía la misión de llegar al final de este programa y Pero llegué. no, Esto no, primero llegó. Tenemos que ir. No sé, Esto no la es tan pateé, paso mire, a le gustará el paso, fútbol, es pero tan no la paso a chuté para Día a Oye, día. ¿cree que va a llegar Mónica, hasta el esto es final tan o paso no? a paso que de verdad voy paso a paso. Eso. Que le vaya muy bien, ministro. Buenas noches. A Buenas todos ustedes, noches. muchachos. Nos encontramos el próximo domingo. Chao. 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 La media tirada.